Bueno, pues muchas gracias, Julio, y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por venir esta mañana. Aparte de una pequeña bienvenida, yo lo que quería hacer es una explicación también de por qué en Avante y desde Avante pues hacemos estas cosas y estamos siempre a disposición de Julio y de la Fundación Civismo para ayudar en su batalla. Primero porque Julio es muy listo, muy inteligente y ha sabido encontrarnos el lado débil. Y yo creo que nuestro lado débil aquí es el tratar, y por eso hemos hecho este espacio y por eso tenemos estas instalaciones, creemos que una de las cosas que tiene que intentar hacer Avante para ser mejores y hacer mejor nuestro trabajo es entender mejor el mundo. Y entonces, para entender mejor el mundo, intentas que venga a contar las cosas pues gente que se las sabe, que se les ha estudiado y que además tenga vocación de hacer una interpretación que puede ser distinta de otros, pero yo creo que siempre complementa. Y por eso pues hemos convertido este espacio que usamos lógicamente para otras cosas nosotros de nuestro trabajo, pero lo hemos convertido en un entorno donde promocionamos las humanidades y creemos que hay que fomentar el pensamiento crítico, creemos que hay que fomentar las libertades y bueno, pues tenemos una actividad bastante intensa, la verdad, parte de la cual pues es cuando vienen amigos como Julio y nos dicen que quieren hacer cosas tan sensatas y adecuadas como lo que está pasando hoy, pues les dejamos el espacio y luego, además, para complementarlo, pues invitaremos a Avanti, invitará a un cóctel en la terraza que les recomiendo a todos que no dejen, si no la conocen, de estar ahí, porque además tenemos buen tiempo. Yo creo que no nos va a llover y se va a poder disfrutar. En ese esfuerzo que tratamos de hacer por entender mejor el mundo, desde nuestra actividad, que es la gestión de inversiones y sería puramente económica y financiera, nos hemos dado cuenta, y hace mucho tiempo, que todos son campos, igual que el campo de la economía afecta a la política y a la sociedad y a otras muchas cosas, pues los otros campos, la política, los cambios sociales, pues afectan mucho a la economía y nosotros entendemos que nuestros clientes están más protegidos y tenemos una buena idea de lo que está pasando en el mundo, que por otro lado está viviendo un momento muy, muy complicado. El futuro hace mucho tiempo que ha dejado de ser lo que era y ya se ha convertido en algo totalmente imprevisible. Yo creo que básicamente desde el año 2008, con la crisis, las sociedades occidentales, que teníamos un modelo de democracia liberal con libre mercado, pues ese modelo empezó a tensionarse y estamos viendo probablemente la etapa, no sé si final, pero más difícil, ¿no? O sea, quiero mencionarlo porque creo que es una idea importante. En el año 2009 hubo un autor que escribió un libro que se titulaba Capitalismo 4.0, que se llamaba Kaleski, y en la época que Sarkozy, si se acuerdan, dijo que había que reinventar el capitalismo. Este señor decía una cosa totalmente contraria, decía el capitalismo va a seguir, o sea, reinventar el capitalismo sería como reinventar las matemáticas, porque es una forma de tomar decisiones y fijar precios y que oferta y demanda confluyan, pero lo que probablemente se va a cuestionar es si el capitalismo va a estar bajo un paraguas de democracia liberal, que es lo que nos gustaría en Occidente, o va a estar bajo el paraguas de una dictadura. En ese caso, la única opción era China, ¿no? Porque de hecho el libro lo que explica es que a lo mejor China tenía una mejor oportunidad de enfrentarse a la crisis. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta unos cuantos años después es que esa opción iliberal pues puede ser por una dictadura como China o porque las democracias liberales devengan en iliberales, ¿no? Devengan en el sistema de elección de un líder autoritario que una vez que llega ahí hace todo lo que le da gana. Bueno, pues entre eso y nosotros está Vicente Vallés y yo lo que quería es aprovechar, porque yo no te doy el premio Vicente, me encantaría, porque te lo da Fundación Civismo, pero a mí sí me gustaría, en condición de fan, de superfan tuyo, como me imagino que todos los que están aquí, y bueno, también presidente de Avante, decirte algunas cosas, sobre todo para animarte, porque yo creo que en este mundo en el que estamos, en general, pero sobre todo si bajamos un poco a España y vemos un poco
la ruptura de todos los consensos, de todo lo que nos parecía bien, ¿no? Y todos esos valores que se están perdiendo, esta especie de voladura institucional en la que estamos, que un día cae la presunción de inocencia, al día siguiente la libertad en la educación, ¿no? Es todo. Y esto que estás viviendo tú y que nos estás contando todos los días, que estás haciendo tu interpretación, yo creo que tiene dos grandes cosas por las que te tenemos que admirar. La primera, que es la normal de un profesional, es porque todo esto unos no lo cuentan con tanta lucidez como otros. Y entonces yo creo que una de las cosas que te tenemos que agradecer es que hagas esa lúcida interpretación de todas estas cosas que pasan, que son tan importantes para todos. Pero yo creo que está la segunda parte, que no siendo común la primera es menos común y que probablemente es lo que ha visto Fundación Civismo, porque suele traernos por aquí a héroes, como es tu caso. Y la segunda parte tiene que ver con que eso que hacéis también, cuando lo hacéis desde un planteamiento de libertad y de mentalidad crítica, pues se acaba convirtiendo en una cosa muy negativa para este tipo de nuevo dirigente por la vía democrática, pero que no es tan democrático. Yo creo que ahí hay una condición de valentía, de casi heroica, que los que queremos que sigas ahí mucho tiempo, pues tenemos que decirte que por favor, que no nos dejes y que la batalla es dura, pero que no pierdas la ilusión porque hay muchos que estamos detrás tuyo viéndote todos los días y nos ayudas. Esa frase de Sabina de la canción que dice que ser valiente no sea tan caro que ser cobarde no valga la pena, bueno, pues yo creo que hay muchos hoy en día que les está valiendo desgraciadamente la pena ser cobardes. A ti estoy seguro que ser valiente te sale caro, pero que por lo menos con este aplauso y este reconocimiento Las palabras de Santiago me han producido no sé, como una absoluta seguridad en que si te presentas a las elecciones, arrasas, Vicente. Te votamos todos. Pero bueno, no va a ocurrir, no te vas a presentar, no, pero sería un favor a España. Bueno, perdona la broma, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis lo que es el premio de sociedad civil, este es el número 12, porque con la pandemia no hubo, pero nos secuestró Sánchez esos meses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya empezamos en el 2012, ¿no? La razón de este premio es muy fácil, su finalidad es reconocer a una persona o institución que se ha distinguido en fomentar los valores que fortalecen la libertad de las personas, una economía libre y la promoción de la sociedad civil. Los galardonados anteriores, que también ponen así un buen marco, fueron Esperanza Aguirre, la gobernante que demostró que la economía liberal es la más eficiente y se puede aplicar desde un gobierno, el dramaturgo, actor y director de teatro Albert Boadella, el periodista radiofónico Carlos Herrera, el ministro chileno artífice de los planes de pensiones privados José Piñera, la intelectual Cayetana Alba de Toledo, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, sin duda el Nobel que mejor ha defendido la libertad, el periodista económico Miguel Ángel Belloso, que tanto defendió la libertad económica cuando pocos lo hacían, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha cedido ante los chantajes del poder central, el economista Jürgen Donges, que se lo dimos a título póstumo, que fue presidente del Comité de los 5 Sabios del canciller y evidentemente cuando se va Helmut Kohl, pues pasó lo que pasó, ¿no? Que la líder no era y le quitó, y así le fue a Alemania. Leerse el libro de Caput, el film del milagro alemán, lo explica mejor que yo. Es el escritor Jano García, el juez Manuel García Castellón, que fue muy valiente con la batalla jurídica que hubo, ¿no? El patronato de la Fundación Civismo, en su sesión del día 13 de noviembre de 2024, acordó por unanimidad proponer el Premio Sociedad Civil en su edición 2025 a don Vicente Vallés por su inteligencia, audacia y oportunidad en la defensa de la libertad a lo largo de muchos años en Antena 3 Televisión. El noticiario de las 9 de la noche es siempre una brisa de libertad que genera la confianza
en quienes lo ven por la independencia con la que tratas la información y la perspicacia para explicarla sin perder rigor. Escuchar al líder de opinión de la televisión española, al que hoy honramos, siempre lleva a sentirse comprendido y a tener paz. No soy yo solo, no, es que piensa, alguien al que admiro piensa como yo. El acta del patronato, voy a citar a los patronos, fueron sus vicepresidentes Juan Félix Ugarte, que está aquí delante mía, Alexandre Perón-Tarbón, Pedro Esbar, los patronos Juan Abelló, que se sintió indispuesto y no ha podido venir, Claudia Aguirre, Javier Fernández de Lasqueti, Fernando Jorro, que está aquí delante, Elena Rebodedo, gracias por venir, Elena, Víctor Ruiz Rubio y Víctor Urrutia, el secretario Francisco Cabrillo y el último del patronato soy yo, el que les habla como el presidente. En lugar de una cosa frente a los anteriores premios de Sociedad Civil, en lugar de pronunciarse el laudatio, que siempre ya está un poco pasadita las laudatios, yo creo que Albert Guibernau, nuestro director general, ha pensado con Miguel Ángel Aguilar y con Vicente Vallés una fórmula mucho más dinámica, que es hacer un debate entre él y Miguel Ángel Aguilar, que además le conoce mejor que nadie. Y no hay una laudatio de esas de Odopel, sino algo real, ¿no? Y será moderado el debate por el director general de Civismo, Albert Guibernau. Tras el debate se procederá a la entrega de la estatuilla de la Victoria de Samotracia, que es nuestro símbolo de la libertad, y el galardonado, si lo desea, nos dirige unas palabras a todos, y luego a continuación hay un extraordinario cóctel que desde una terraza que se ve todo el Retiro y aunque nada más, aparte que el cóctel es muy bueno, la vista, no es que a estas horas yo creo que ya es hora de tener apetito. Aparte de eso, la vista es impresionante. Muy bien, pues venga. Ah, sí, Vicente, si te puedes poner en medio. Muchísimas gracias, Julio. Antes de empezar el diálogo con Miguel Ángel, para que nos hagamos una idea del cariño que tienen a Vicente muchos periodistas y compañeros de profesión, citar que en la sala tenemos periodistas del ABC, del Mundo, del Confidencial, de La Razón, de The Objective, de Economía Digital, de Libertad Digital, de Expansión, del Economista, de Cadena COPE, de Onda Cero, de Radio, de Antena 3 y de Radio Televisión Española, entre otros, ¿no? Con lo cual es una muestra del enorme respeto y admiración que te tienen muchísimos compañeros de profesión. Para romper el hielo, y antes de darle la palabra a Miguel Ángel, es necesario recordar que hoy es un día triste para los que creemos en el libre comercio. Hoy, en cierta manera, retrocedemos en el tiempo. Hoy Donald Trump fija una ristra de aranceles que, junto con otras medidas, cambiarán el panorama y el sistema que nos ha llevado a tantos años de paz y de prosperidad. Ronald Reagan, que es un presidente al que hemos seguido en civismo siempre, avisó hace ya más de 40 años de las consecuencias. Dijo: con demasiada frecuencia hablamos de comercio usando el vocabulario de la guerra. En la guerra, para que un bando gane, el otro debe perder. Pero el comercio no es una guerra. El comercio es una alianza económica que beneficia a ambos países. No hay perdedores, solo ganadores. Y el comercio contribuye a fortalecer el mundo libre. Y a razón de lo que está sucediendo ahora, advertía: debemos tener cuidado con los demagogos que están dispuestos a declarar una guerra comercial contra nuestros amigos, debilitando nuestra economía, nuestra seguridad nacional y a todo el mundo libre, mientras ondean de forma cínica la bandera estadounidense. Querido Vicente, desde una posición privilegiada que tienes con información de primera mano, ¿qué es lo más destacable que has visto estos últimos años sobre los cambios que está experimentando el mundo y en particular Estados Unidos? ¿Y cómo ves
la situación, la situación del mundo y la situación de Estados Unidos estos próximos meses. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lamento haber llegado, ser yo precisamente el que haya llegado tarde y el que haya provocado el retraso en este acto. Bueno, yo tengo una relación muy estrecha con Estados Unidos desde muy pequeño. Alguna vez lo he contado en algún acto público. Tuve una suerte inmensa de que mis padres, siendo muy jovencitos, conocieran a un matrimonio muy joven también, americano. Él era oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue destinado a la base de Torrejón de Ardoz, que en aquella época, como sabéis, era una base americana. Y mi madre trabajó para ellos como empleada doméstica durante un tiempo y la trataron no como una empleada, sino como una hermana. Le enseñaron a hablar inglés bastante bien y la trataron de maravilla. Bueno, el caso es que ellos volvieron a Estados Unidos después, pero mantuvieron el contacto y la amistad a lo largo del tiempo. Y pasados unos años, en el año 74, si no recuerdo mal, volvieron para pasar unas vacaciones, y yo tenía en aquella época 9 años y me dijeron si quería, vinieron en Navidad y me dijeron si en verano quería ir a pasar un mes con ellos allá a Estados Unidos. Vivían cerca de Nueva York, en Long Island. Tenía una empresa, había montado una empresa después de dejar el ejército, y ahí estuve. Bueno, ese es el principio de una relación que me permitió conocer muy bien Estados Unidos, lógicamente no como alguien que vivía allí, pero sí bastante bien para alguien que no vivía allí. Y mantuve luego, bueno, estuve tiempo después, cuando ya estaba en la universidad, volví otro verano completo a estar allí y bueno, me permitió conocer bastante bien aquello. Este amigo nuestro, que ya murió hace algún tiempo por desgracia, se llamaba Charles, era votante republicano. Y casualmente, el día en el que yo viajaba de vuelta a España, en mi primer viaje, cuando tenía 10 años, ese día fue el 9 de agosto de 1974, que es el día que dimitió Richard Nixon por el escándalo Watergate. Y bueno, el anuncio se hizo a las 12 del mediodía y horas después, por la tarde, íbamos camino del aeropuerto para que yo cogiera el avión de vuelta en la antigua línea aérea aquella, la TUA, que ya desapareció, pero que en aquella época todavía funcionaba. Y en el viaje hacia el aeropuerto, era como 1 hora de viaje desde su casa hasta el aeropuerto, me preguntó si yo sabía lo que había pasado. Era un niño y le dije, bueno, pues no, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, mira, conviene que sepas esto. Hoy ha dimitido el presidente de Estados Unidos. Y yo le pregunté, ¿y qué ha pasado para que tenga que dimitir? Y me dijo, ha dimitido porque los americanos no permitimos que nadie nos mienta. Y tantos años después, nunca olvidé aquella frase, y era un niño, pero nunca la olvidé. Cuando empezó el ascenso de Donald Trump en 2015, cuando anunció que se iba a presentar a las elecciones y todo el mundo decía que iba a ser imposible que ganara, y finalmente consiguió la presidencia, no porque ganara las elecciones, porque, como todos sabrán, tuvo 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero por el sistema electoral americano eso le permitía ser presidente por haber ganado en determinados estados concretos, en los que ha vuelto a ganar ahora. Pero cuando ocurrió eso, cuando consiguió llegar al poder, concluí que aquella frase que Charlie me había dicho en el año 74 ya no regía más. Y la segunda victoria de Donald Trump, que se acaba de producir, me reconfirma en que efectivamente para un amplísimo sector de la población de Estados Unidos, de los ciudadanos de Estados Unidos, ya nunca más rige que no soportan que se les mienta. De hecho, parecen disfrutar de que sea así. Y esta vez lo han elegido con mucha mayor ventaja de la que consiguió la otra vez. Esta vez sí que ha ganado las elecciones, también en el voto popular, no como en el año 2016, cuando ganó solo en el voto electoral, pero no en el voto popular. Esta vez ha ganado en ambos, así que tiene toda la legitimidad política, tiene todo el mandato para poder hacer lo que quiere,
De hecho, está haciendo lo que prometió hacer. No se le puede reprochar que esté haciendo lo contrario de lo que prometió. Está haciendo lo que prometió. Lo que pasa es que lo que prometió creo que nos va a llevar a una situación realmente muy complicada en el mundo. Porque a esto hay que añadir un problema enorme, y es que Donald Trump está en la línea, todavía más, pero en la línea en la que han caído otros dirigentes, otros mandatarios de países occidentales, que es de dejarse engañar por Vladimir Putin. En este caso, ni siquiera estoy seguro de que se esté dejando engañar, simplemente lo admira tanto que le parece muy bien lo que hace. Y yo creo porque le gustaría ser como Putin y tener el poder que Putin tiene, de manera que no podemos descartar que en los próximos 4 años intente recomponer el marco constitucional americano que ha protegido eso que fue la base de la creación de un país democrático desde su inicio, como es Estados Unidos. Eso de los checks and balances, el control que no puede tener una única persona, por mucho poder que tenga. Y el presidente de Estados Unidos siempre ha tenido mucho poder, pero no puede ser la única persona que tenga poder en Estados Unidos. Y él está empezando a intentar recomponer eso para que sí sea una única persona la que tenga todo el poder. Ha pasado, por ejemplo, bastante inadvertido, como pasan tantas cosas y firma tantos decretos, tantas órdenes presidenciales, ha pasado bastante desapercibido un decreto por el cual está intentando controlar en la Casa Blanca el proceso electoral americano, cuando siempre ha estado descentralizado en los estados. Y quiere iniciar ese proceso para controlarlo él desde la Casa Blanca, teniendo en cuenta los antecedentes del año 2020 y 2021, cuando no quiso aceptar el resultado de las elecciones e incluso promovió el famoso asalto al Capitolio. Pues estamos ante una circunstancia en la que realmente creo que las buenas noticias van a escasear en el futuro. Muchísimas gracias, Vicente. Para proseguir el diálogo voy a dar la palabra a Miguel Ángel Aguilar, que es uno de los periodistas en activo más reputados de nuestro país, y digo en activo porque sigue participando en las ruedas de prensa y haciendo pues, aquellas preguntas incómodas que pueden arrojar luz sobre hechos objetivos. Adelante, Miguel Ángel, para seguir con el diálogo. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí al lado de Vicente y me siento muy honrado por haber sido elegido para este encuentro, porque esto es un encuentro, no la entrega de un premio, es mucho más. Es decir, empiezo por hacer un reconocimiento a quienes soportan físicamente y gastronómicamente el premio, que es Avante, y a continuación a la Fundación Civismo, porque yo creo que es una demostración. Hay pocas demostraciones, hay mucha sociedad civil en plantilla, pero sociedad civil de verdad, pues hay poca. Y este es un caso palmario, una demostración de que se puede hacer sociedad civil desde la convicción, desde el trabajo, desde la inteligencia sintiente que dijo nuestro filósofo de cabecera. Entonces, bueno, se trata, según he sido informado, de que hagamos un poco de diálogo. O sea, bueno, iba a decir un poco de paripé, ¿no? Pero hagamos un poco Dejémoslo de diálogo. Que, por ejemplo, has hablado de las ruedas de prensa, querido Albert. Y claro, yo te iba a seguir por ahí. Ruedas de prensa cada vez más frecuentes son ruedas de prensa sin preguntas. Esto pues, produjo inicialmente, como tantas cosas, un punto de indignación. Y vamos, hay que responder, hay que dar... Y la respuesta a mí me recordaba cuando Di Stéfano fue un jugador famoso del Real Madrid. Una vez me contó Jorge Semprún, cuando estaba aquí de manera clandestina, que estaba desayunando en un bar, toda su afán era no llamar la atención. Y entonces se habló del partido que había jugado la víspera del Real Madrid
y se habló de Di Stéfano y él no le sonaba. Y entonces, inmediatamente la semana siguiente fue al fútbol y tal, porque no se quedaba sin conversación. Era un caso palmario. Este tío que hace aquí, aquí hay algo raro, este es un marciano, no sabe de qué. Bueno, pero volvamos a la cuestión. Pues hay que irse. Cuando no hay preguntas, lo que tenemos que hacer los periodistas es levantarnos y marcharnos. Yo he llevado la contraria a eso. No sé si Vicente estará conmigo. ¿Cómo que marcharnos? De ninguna manera. Los periodistas, porque es que si nos fuéramos, incluso sin irnos, ya nos está pasando. Imaginen ustedes si nos ausentáramos. Los periodistas tienen que estar, porque el paso siguiente que se ha dado es no ya no las ruedas de prensa sin preguntas, sino las ruedas de prensa sin periodistas. Entonces es muy importante que los periodistas hagan esa función de la que no deben desertar nunca, que es la de ser testigos presenciales y anotar. Yo comentaba, no sé dónde, hace poco, que estamos con las comparecencias estas famosas, declaraciones institucionales. Declaraciones institucionales, por ejemplo, la última que yo vi, se produce una mañana a las 11 de la mañana y empieza el presidente del gobierno en la Moncloa diciendo buenas tardes. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo que no nos han contado. Pasa, por ejemplo, que esto ha sido grabado la víspera. ¿Y por qué se grabó la víspera? ¿Y quién intervino en la grabación? O sea, hay que estar hasta donde nos dejen, estar presentes. Yo creo mucho en el periodismo, digamos, de inmersión en el acontecimiento. Yo sé, Vicente, que la televisión ofrece unas posibilidades que un testigo presencial no tiene. En una manifestación, por ejemplo, si tú la ves por televisión, pues tienes el punto de vista de la cabecera de la manifestación, de los que están todavía que no han salido, de los líderes que van a empuñar las pancartas, y todo eso está a distancia unas cosas de la otra. Si tú estás físicamente presente, tienes una limitación visual, la del radio al que alcanza tu vista, no más allá. Pero, sin embargo, esa limitación se compensa porque percibes algo que el que está en casa no percibe. Percibes una realidad viviente, percibes lo que da, por ejemplo, origen en aquella manifestación después de los trenes, la catástrofe del terrorismo de los trenes aquellos en Atocha y todo lo demás. Hay un momento en que el público empieza a gritar, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y eso es espontáneo porque se dan cuenta que les están engañando. Bueno, dinos lo que quieras. Si vamos al tema de las ruedas de prensa sin preguntas, claro, o es rueda de prensa o no hay preguntas, pero las dos cosas juntas no caben en la misma frase. La denominación no. No es. Ha habido mucha discusión en las redacciones sobre qué hacer ante estas ruedas de prensa. Hay quien es partidario de que no vayamos directamente. Yo no soy del todo partidario de ese tipo de actuaciones porque coincido con Miguel Ángel en que hay que estar. Lo que sí creo es que siempre tenemos que informar a nuestros lectores, oyentes o espectadores de que ha sido una rueda de prensa sin preguntas, de que no hemos podido preguntar, que ha sido, por decirlo así, un mensaje a la nación del interviniente, que efectivamente se ha generalizado mucho, más de la cuenta. Y bueno, no es desde luego la mejor de las prácticas democráticas, la de que todo tenga que ser un mensaje a la nación sin que nadie pueda hacer ninguna pregunta, cuando quienes protagonizan esas comparecencias tienen la obligación de la dación de explicaciones ante los ciudadanos, y los ciudadanos reciben las explicaciones no solamente ante discursos sin preguntas, sino también ante interpretaciones de las preguntas que se le puedan realizar por parte de los periodistas, que estamos allí para hacer eso, que es nuestra obligación. Es verdad que se ha generalizado mucho y que las malas costumbres se van extendiendo ya no solamente a determinados partidos, sino a todos los partidos, y asistimos a espectáculos muy poco
en fin, que no merece la pena que vayamos a alabar, porque al final son una falta de respeto no a los periodistas, que podamos quedar fuera de la posibilidad de preguntar, sino a los ciudadanos, que no pueden recibir toda la información que deben recibir. Por eso, insisto, creo que lo que hay que hacer en este tipo de casos es siempre informar a la gente de que ha sido una intervención en la que no se ha permitido ninguna pregunta, y esto lo estamos haciendo cada vez más, y creo que eso es lo correcto, para que todo el mundo sepa en qué circunstancias se ha realizado eso. Pero creo que hay que estar porque, aunque no se permitan las preguntas, puede haber una noticia en eso que ocurre allí. Es decir, que puede ser que es que vayan a dar una intervención sin preguntas, pero con alguna noticia importante de la que, lógicamente, tenemos que informar a nuestros lectores, oyentes o espectadores, y no podemos dejar de estar. Efectivamente, yo coincido en que sin testigos presenciales periodísticos no hay información. Y no sirve ser solamente testigo presencial, además hay que ser periodista, las dos cosas. El periodista que es testigo presencial y que, de una manera periodística, aportando el análisis y el contexto a lo que ocurre, puede informar mucho mejor y hacerse entender y hacer entender a la gente lo que ha ocurrido en ese acto, en esa comparecencia o en cualquier hecho noticioso. Yo quería preguntarte sobre la extravagancia. ¿Cuál de ellas? Maticemos. Sobre por qué y cómo la extravagancia es un factor que potencia la noticia. Que hay muchas cosas que no serían noticia, salvo por su excepcionalidad. No sé si recuerdas, ahora ha descendido un poco, pero yo recuerdo aquellos veranos en una calma absoluta y que venían noticias en primera página del periódico. Nace un ternero con 2 cabezas. Pues claro, era muy raro que hubiera un ternero con 2 cabezas. Pero si había un ternero con 2 cabezas, saltaba a la primera página. Calabaza de 80 kilos. Una calabaza de 80 kilos. Hermafrodita en Filipinas. Luego se demostró que era falso. Pero claro, un hermafrodita. Que no era Filipinas. No. Quiero decir que hay muchas cosas que lo único que las catapulta a la primera, que les da un valor noticioso importante, es su extrañeza, su situación excepcional, el prestigio de la escasez. Por ahí quería que dijeras algo. Bueno, si la extravagancia va por ese lado, coincido en que ciertamente hay mucha extravagancia algunas veces en los medios de comunicación. Esto es, por decirlo así, un pequeño truco que a veces utilizamos los periodistas para llamar la atención de algo que no es muy importante, pero que es muy llamativo, para que también se queden a ver lo que es menos llamativo, pero es más importante. Y esto a veces se utiliza para bien y a veces se abusa de ello. En la parte del abuso es en la que yo estoy menos de acuerdo, pero a veces uno se puede equivocar y abusar mucho de esta estrategia. Pasa en las portadas de los periódicos, pero seguramente pasa incluso más en la televisión. La televisión es un medio en el que este tipo de tentaciones son muy habituales y tendemos a veces a caer demasiado en esa tentación y deberíamos caer menos. Pero sí que es verdad que hay una tendencia general entre quienes trabajamos en la televisión a pensar que de vez en cuando hay que meter este tipo de noticias que son muy llamativas para conseguir que la gente también atienda a otras que son menos llamativas. Yo he discutido mucho este criterio, siempre en minoría, y casi siempre fracasando en mis intentos de hacerlo, porque yo he trabajado en varias televisiones y con diferentes jefaturas, pero en todas ellas he tenido la ocasión de vivir mejores y peores momentos. Situaciones en las que nos iba bien y situaciones en las que nos iba mal. Y en las situaciones en las que te va bien, normalmente nadie discute sobre los contenidos que se incluyen en los informativos, porque como las cosas van bien, pues van bien, no hay mucho de qué hablar. Sí se discute mucho cuando las cosas van mal, como es natural. Igual que cualquier empresa, si le va mal con un producto, pues tiene que repensar si tiene que seguir con ese producto o cambiarlo o qué. Y en nuestro caso pasa igual. Entonces, cuando las cosas van mal, de repente notas que la audiencia ha decaído y que no eres capaz de competir con la misma firmeza con la que lo hacías antes, pues se abre un debate en el que participa mucha gente. Y entonces siempre suele haber una mayoría de quienes intervienen en estas negociaciones, pues decirlo así, que piensa que hay que meter más noticias llamativas.
lo que llaman interés humano, que suele ser siempre Como eufemismo está bien. sucesos. Como Y si eufemismo puede está ser bien. sucesos sangrientos, mejor. Tienen más. Eso es tal cual. Y entonces, claro, yo siempre he discutido ese criterio porque llevo muchos años trabajando en este negocio, por decirlo así, y nunca nadie me ha podido demostrar científicamente que ese tipo de noticias generen más audiencia que las noticias, por decirlo así, más serias. Pero ya digo que siempre he estado en minoría. Siempre he estado en minoría. Y he tenido que discutir mucho en todos los sitios en los que he trabajado y con todas las jefaturas ante las que he tenido que dar respuesta de mis actos. Pero recientemente, ya en los últimos años, creo que hemos podido demostrar que evitando un cierto número exagerado de extravagancias, como dice Miguel Ángel, también nos pueden ver y asistir a las noticias que contamos, sin que parezca que cuando metes mucha política en los informativos de televisión te ven menos. Pues no O sea está que ocurriendo. no siempre apostar por lo peor es rentable. Salvo que lo peor sea la información seria. En ese caso nos habíamos equivocado de que era lo bueno y lo malo, pero si se considera que lo peor son las extravagancias que no merecen ser contadas, porque no son importantes, pues creo que hemos conseguido reducir el número de extravagancias bastante en favor de minutos y minutos para las informaciones que consideramos más importantes. Otra cosa te quería decir, repasando algunas de tus intervenciones, por ejemplo, cuando te dieron el premio Francisco Cerecedo de periodismo, hiciste una intervención muy valiosa y muy definitoria del periodismo. Y entonces yo te quería preguntar, ese deber al que ahí aludes, aunque no con estas exactas palabras, el deber que tienen los periodistas, el periodismo, de molestar, el deber que tienen de no seguir esa pauta de la adhesión inquebrantable, porque la independencia absoluta no existe. Todos tenemos alguna propensión, alguna afinidad, el espíritu puro no existe, el péndulo simple no existe, ningún péndulo cumple la ley del péndulo, ninguno. Pero hay péndulos que se aproximan porque son capaces de oscilar durante años y hay péndulos que a la tercera oscilación se paran. Se trata de aproximarnos porque eso digo, pero establecida esa cuestión, mi asunto es el deber de molestar, el deber de llevar la contraria. La independencia del periodista, tú lo habrás comprobado muchas veces, pero quiero que me lo confirmes o me lo impugnes. La independencia del periodista no es exactamente, no se mide por su capacidad de insultar o de discrepar con el gobierno o con el partido de la oposición o con los sindicatos o con los deportistas o con el clero. No, se mide por su capacidad de no alinearse con la línea, con la política editorial del medio donde está. Claro, la capacidad de mantener un criterio sin dejarse arrastrar por lo que predomina en el medio donde está, pues es un consejo que yo no doy nunca a los periodistas jóvenes porque les estás incitando al paro, que tampoco los quiero ver en el paro, pero esa capacidad de no ser secuaz, de no alinearse automáticamente con lo que pensamos que es lo que la empresa persigue, quiere o promueve. Para ti, para cualquiera que haya vivido el periodismo como tú lo vives, es muchas veces muy duro, ¿o no? Bueno, pero es parte de nuestro trabajo, en realidad. Nuestra labor consiste, por supuesto, en contar las noticias. Y para cumplir con esa labor, pues a veces tenemos que pelearnos un poco, con el ambiente en general, con determinadas personas en particular, con determinados intentos de presión que puedan venir de ámbitos de los que ya ha hablado Miguel Ángel también.
Pero creo que eso es una parte hasta cierto punto normal de nuestra actividad. Es inevitable que eso ocurra. Y muchas veces se habla, es que os presionan mucho, te llaman por teléfono para... Bueno, pero sí que eso es parte de la normalidad. Lo que no quiere decir que te dejes llevar por... Claro, si te llaman 3 y son 3 con opiniones distintas, no puedes hacer caso a los 3. Entonces conviene que hagas más bien caso a lo que tú consideras después de conocer todos los puntos de vista posibles, ¿no? sobre las cosas. Es el trabajo que realizamos los periodistas todos los días y creo que en general lo realizamos con buen criterio, con esfuerzo, no siempre acertamos, pero creo que con buen criterio y con ganas de hacerlo bien sobre todo. Creo, con ganas de hacerlo bien, lo que nos lleva muchas veces a discutir. Yo recuerdo un caso muy extremo en una situación de este tipo. Como he trabajado en varios sitios, pues voy a aprovechar para no decir en cuál me pasó, para que nadie sepa exactamente en cuál me pasó, pero ni diré tampoco quiénes fueron los protagonistas de la noticia, pero entre los muchos casos de corrupción que ha habido en España, hubo uno, hace ya años, que... Como solía pasar habitualmente, un periódico sacó una noticia sobre ese caso concreto que era una noticia muy importante. Al menos a mí me lo parecía. Y claro, pues la noticia sale por la mañana en el periódico, empieza a hablarse en todos los sitios de la noticia y la primera llamada que yo recibo ese día es para decirme que de eso no vamos a hablar. Y entonces, en un segundo, pensé, tengo dos posibilidades. Ponerme a discutir ya o esperar a que el peso de la realidad caiga sobre todos nosotros y no tengamos más remedio que contar esta noticia cuando llegue el momento de contarla. Así que opté por esta opción más moderada, que por la de ponerme a discutir de inmediato. Entonces dejé que pasara el rato y efectivamente, como ese día había pleno en el Parlamento, en el Congreso, pues estaban ahí todos los políticos y entonces no se habló de otra cosa que de esa noticia. Todas las preguntas a todos los políticos de todos los partidos eran sobre aquello. De repente empezaron a hablar, las noticias de todos los medios se llenaron de aquello. Y la orden de esto no vamos a hablar se convirtió en que de 35 minutos hicimos 30 dedicados a esta noticia. Con lo cual hicimos prácticamente un monográfico porque la noticia daba de sí, tanto como merecía. Y bueno, este es un ejemplo de que al final, por muchos intentos de coacción que se puedan producir, que no son tantos como la gente pueda pensar, son muchos menos, pero por muchos intentos que haya, al final la realidad se impone. Y nadie ya en estos tiempos, con la cantidad de medios de comunicación que hay, puede conseguir que una noticia no se conozca. Puede a lo mejor conseguir que un medio no la cuente, pero no podrá conseguir que ningún medio la cuente. Esto se acabará sabiendo. Y cuando un medio la cuente y eso provoque las reacciones que pueda generar en función de su importancia, incluso el medio que no la contó en su día acabará contándola también y le dedicará muchos informativos o muchas páginas a esa noticia. Con lo cual creo que en eso todavía podemos estar tranquilos de que las cosas se van a saber. Antes o después se van a saber. Periodismo ecológico, lo que estás propugnando. Vicente, antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel para cerrar el diálogo, una pregunta muy telegráficamente. En 2025, todos los que estamos aquí somos ciudadanos que tenemos profesiones diversas, pero todos tenemos un compromiso cívico importante. ¿A qué hechos en 2025 en España crees que deberíamos estar atentos como ciudadanos? Bueno, lo que pasa aquí en España es que estamos en una sucesión de acontecimientos importantes que se suceden unos a otros a un ritmo que no da mucho tiempo a quedarnos con uno durante una temporada, ¿no? Para que podamos analizarlo bien, sino que antes de que llegue ese momento pasa otra cosa, ¿no? Y nos vamos a encontrar pues, con situaciones que son difíciles de gestionar por la premura de tiempo. Claro, todo el mundo aquí seguro que está pensando en la posibilidad de que haya elecciones anticipadas. Bueno, pues eso es una posibilidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No tengo ni la menor idea. De hecho, quien puede adelantarlas si lo desea, tampoco estoy seguro de que tenga una idea exacta en este momento, sino simplemente pues yo creo que está a la expectativa de ver. Creo que convocaría elecciones en el caso de que considere que ese momento concreto, el que sea, le va bien. Yo a este respecto, que creo que es lo más importante que podría llegar a ocurrir, que haya o que no haya, cualquiera de las dos cosas sería importante. A este respecto yo tengo un criterio sobre
este poder constitucional que se concede a los presidentes de adelantar las elecciones a su voluntad. Yo acepto lo que dice la Constitución, pero estoy en contra de ese artículo que lo permite. Me parece que al final, y esto no solamente rige en la Constitución española, ocurre en las constituciones de muchos países europeos democráticos y demás. ¿Por qué no me gusta? No me gusta porque normalmente, en la mayor parte de los casos en los que se adelantan las elecciones, no se adelantan las elecciones por el bien del país, sino por el bien de quien las adelanta. O al menos quien las adelanta considera que es en su favor. Y no creo que eso deba ser una capacidad que tenga nadie, de elegir cuándo votamos los ciudadanos de un país porque le interesa a una persona concreta o a un partido concreto. Sí creo que es una buena herramienta cuando quien decide adopta esa decisión en función del interés del país. Ahí sí creo que es una buena herramienta, pero pocas veces se utiliza con ese criterio. En este caso, claro, estamos en una situación en la que no hay presupuestos generales del Estado, en la que es previsible que no los haya, incluso es posible que ni siquiera se presenten en contra del mandato constitucional, y claro, cuando no hay presupuestos, ese sí es un momento, sobre todo cuando no hay presupuesto por segundo año consecutivo, ese sí es un momento en el que la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas tiene sentido, no por el bien de quien gobierna, sino por el bien del país, por la normalidad democrática que debe haber en esas circunstancias. Entonces, más allá de que ya digo, a mí me gustan los periodos electorales que duran 4 años, me gusta que la gente vote y que eso dure 4 años. Y me gusta que todos asumamos lo que votamos, porque el voto no solo es un derecho, sino es una responsabilidad. Entonces, si tú votas, tienes que asumir lo que has votado, porque votar es muy importante. Es algo fantástico que no todo el mundo puede hacer. Somos uno de los pocos países del mundo, porque al final, aunque estemos rodeados de países en los que se vota, si aislamos esos países, no hay muchos más en el mundo donde se pueda hacer eso con libertad. Disfrutamos de algo fantástico, que es una herramienta democrática, que es la de votar. Pero no solamente es un derecho, es una gran responsabilidad que tenemos que ejercer bien. Y entonces, cuando la ejercemos, tenemos que asumir lo que hemos hecho, y debemos asumirlo durante 4 años, salvo alguna excepción como esta en la que estamos ahora, en la que lógicamente un gobierno debe tener presupuestos, igual que las empresas hacen sus presupuestos para poder seguir adelante, igual que las familias se gestionan, aunque no tengan un presupuesto escrito, pues tienen los planes en la cabeza de si tengo que pedir un crédito para no sé qué, si voy a comprarme una casa o tengo que vivir de alquiler. Son decisiones importantes que se hacen sobre la base del presupuesto familiar. Necesitamos un presupuesto, eso es muy importante y creo que se debería hacer. Miguel Ángel, hoy estamos aquí entregando el premio Sociedad Civil a Vicente Vallés. ¿Por qué se merece el premio Sociedad Civil? Me alegro que me hagas esta pregunta. No te podrás extender, creo. Vamos a ver. Yo creo que se lo entregamos por su capacidad inteligente de molestar. Vicente es un periodista que entiende que la sumisión no está en su esquema de trabajo. Y eso, la gente suele acomodarse en exceso. Él no se acomoda en exceso. Él mantiene su punto de vista, empuja la indagación periodística, sabe las dificultades que tiene específicamente el periodismo en televisión. Yo recuerdo muchas veces que me querían, en pequeñas temporadas que yo tuve responsabilidades en algún informativo, me querían meter, es que hay muy buena imagen. Bueno, y que era una merienda en Minnesota donde caían unos tíos en parapente sobre esta que se estaba celebrando. ¿Y qué significa la merienda en Minnesota? Esto no es noticia. Pero es que las imágenes son muy buenas. Bueno, pues las das luego en un programa de entretenimiento. Aquí no. Esa capacidad, porque los periodistas lo que tienen, y tiene específicamente Vicente, es la capacidad de, entre todo ese universo estrellado infinito, elegir los vértices luminosos que van a ser difundidos y que son los que forman la constelación. Él, en cada uno de sus programas, dibuja una constelación porque decide, toma decisiones editoriales. Este punto va a ser el del comienzo. Estos otros puntos van a ser las referencias informativas de esta media hora, los minutos que sea, que voy a tener por delante.
Y eso no lo delega en nadie, eso lo hace él. Luego tiene sus equipos y todo esto. Y luego otra cosa por la que merece el premio es por su capacidad de trabajar en equipo, por su capacidad de activar los equipos periodísticos que a veces, con todo respeto, son muy inertes. Les cuesta trabajo, o sea, prefieren que las cosas sucedan antes que, digamos, activarlas informativamente hasta el final. Es una persona que hace las cosas con naturalidad. Yo no le he visto nunca fuera de sí. No le he visto, en fin, porque es muy frecuente en el periodismo la gente que se enerva, que bueno, no, él se deja contar las cosas, incluso por los que están enfurecidos, pero no transmite la furia, transmite la inteligencia, transmite el análisis, transmite la cercanía con el dolor y con otras pasiones. Ha sido suficiente. Eso ha sido suficiente. Sí. Pues entonces, nada que añadir. Si puede subir Julio Pomés, presidente de la Fundación, para entregar el premio. Digo que yo, desde luego, si te presentas, te voto. Bueno, pues yo aquí te doy entrega de toda la Fundación Civismo, cuyo patrón está aquí. Te entrego nuestro galardón más preciado, que es el Premio Sociedad Civil, porque tú eres un gran representante de esa sociedad civil que todos queremos que vaya adelante. Pues muchísimas gracias. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras. Mínimamente, sí. Bueno, Unas palabras. tengo micrófono, sí. Sí, sí, sí. A esta hora ya, que no sé qué hora es, sí, ya son más de las 2. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a ser muy breve porque estáis esperando el cóctel, que es lo que toca. Quiero empezar por agradecer mucho a nuestros anfitriones por este lugar tan estupendo en el que nos encontramos, a la Fundación Avante, a la Fundación de Civismo, que es una palabra que creo que engrandece mucho este premio y es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Es una palabra magnífica que deberíamos practicar mucho más. Y también el nombre del premio, Sociedad Civil, que antes hablaba Miguel Ángel de esto. Creo que debemos practicarla más y ejercitarla más, tenerla bien en forma, porque es muy importante en las sociedades democráticas que la sociedad civil, más allá de las organizaciones políticas, las representaciones sindicales o patronales, que la sociedad civil tenga pulso y se note y que haya capacidad de influencia precisamente en esos sectores que al final son los que toman las decisiones importantes. En mi caso, pues bueno, intento practicarlo desde mi ámbito, que es el ámbito periodístico, y el de muchos de los compañeros que veo por aquí, de mi medio y de otros medios. Y creo que esa parte de la sociedad civil, que son los medios de comunicación, hacen una labor también muy fundamental para mantener lo más en forma posible el espíritu democrático que en estos tiempos está siendo atacado desde muchos lugares, no solamente en España, que también, sino en todo lo que hemos llamado Occidente, y que ahora está viendo cómo efectivamente hay quien gana las elecciones y luego no practica la democracia como debería ocurrir. Creo que debemos defendernos como sociedad civil frente a eso. Tenemos que seguir defendiendo la democracia liberal, otra palabra hermosa, que muchas veces ha sido manipulada, pero que creo que nos define a todos aquellos que amamos la democracia, que amamos las libertades, que creemos que tenemos la suerte de vivir en países en los que eso ha podido prosperar y que no nos viene dado ni no se nos ha regalado, y tenemos que seguir luchando para mantenerlo. Y creo que, bueno, organizaciones como estas que vosotros representáis, pues son desde luego muy importantes entidades que precisamente favorecen que eso siga vivo, que la llama se mantenga y que podamos seguir diciendo que vivimos en países libres y que somos ciudadanos libres de países libres. Espero que esto siga siendo así y que lo podamos seguir disfrutando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias.